Desde el sofá, con Lucía y Victoria. Hola, soy Lucía Y yo soy Victoria, y esto es... desde el sofá. Hoy vamos a hablar de estilo de vida saludable, pero no del que solamente vemos en las redes. Ni del que parece perfecto, constante y fácil de mantener. Hoy hablamos de ese momento en el que sabes que deberías cuidarte, pero no te apetece nada. Del empiezo el lunes, del no tengo tiempo o simplemente del no me gusta nada el gimnasio. Porque sí, hay mucha gente que siente rechazo real hacia el ejercicio y aún así quiere encontrarse mejor. Y también de la frustración de intentarlo y no ver resultados. Partimos de un libro que ha elegido alguien que se sienta hoy con nosotras en el sofá y que vive todo esto desde dentro. Un libro que habla de hábitos, pero sobre todo de cómo cambiar de verdad lo que haces en tu día a día. Y de que por muchas veces no es falta de ganas. Sino que nadie nos ha enseñado cómo hacerlo bien. Ponte cómodo porque el programa de hoy te va a hacer replantearte muchas cosas. Empezamos. Hoy partimos de un libro que ha elegido nuestro invitado esta semana, que se sienta con nosotras en el sofá. El libro no va de motivación, va de lo que haces todos los días sin darte cuenta. De esos pequeños hábitos que parecen insignificantes, pero que acaban marcando la diferencia. Y bueno, queremos que sea nuestro invitado que nos presente el libro que ha traído al sofá. Bueno, pues el libro que he traído se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, y lo he escogido porque transmite un mensaje que es algo que yo veo muy comúnmente con mis clientas, y es que todas quieren cambiar, unas cosas, otras, pero intentan hacerlo todo de golpe, sin un método y una estructura que se adapte a su vida, y al final acaba fracasando. Pero si tú durante ese camino vas creando unos buenos hábitos, poquito a poco, cada día los vas mejorando, al final tú acabas alcanzando tu objetivo. Te llevará algo más de tiempo, pero lo lograrás sí o sí. Pero si lo intentas hacer todo de golpe, al final acabas fracasando siempre. Eso es lo interesante del libro, que al final habla de hacer cambios pequeños. No hace falta que cambies algo muy grande en tu vida para notarlo. Claro, al final, si todos los días nosotros vamos cambiando una misma cosita y la vamos repitiendo en el tiempo, al final se construirá un hábito y eso lo implementaremos en nuestra vida y formará parte de ella, y no tendremos que estar pensando como una obligación más que tenemos ahí de tengo que entrenar o tengo que comer bien o tengo que Es leer. algo que termina integrando, por así Claro. decirlo. Y entonces es como alcanzamos de verdad nuestros objetivos. Sí, porque al final obligarte a hacer algo Termina dejándolo. la mayor parte de las veces no sale. No Y al final funciona. el libro habla de eso, de cambiar un 1% cada día, que suena poco, pero que a la larga no lo es. Mm. Eso no se trata de objetivos grandes, sino, como está diciendo, de ir uno a uno, paso a paso. Claro, poquito a poco. Bueno, y ahora sí ha llegado el momento de que nos cuentes un poquito quién eres. Bueno, pues me llamo Jonathan Hill, soy entrenador personal y me enfoco más en mujeres mayores de 30 años, y llevo ya pues como 8 o 9 años dentro del mundo del entrenamiento, de la nutrición, y además de entrenador soy enfermero. Y como en mi ámbito la gran mayoría del personal son mujeres, pues al final acabo conviviendo con ellas y sé de buena mano pues los problemas que a ellas le preocupan, lo que les sienta mal, las dudas que tienen, y en los bucles en los que acaban cayendo y no son capaces de salir, y al final cada vez va a peor, a peor, a peor. Y bueno, me especialicé un poco más a partir de los 30 porque es ya una edad un poco más clave, donde el cuerpo femenino empieza a ralentizarse un poquito y donde todavía estamos a tiempo de empezar a cuidarnos para asegurarnos que en el futuro tengamos una muy buena salud. Bueno, pues bienvenido, Johnny, al sofá. Estamos Muchas- encantadas de tenerte aquí. Muchas gracias. Nos hace mucha ilusión. Sí, la verdad que sí. Y todo esto, ¿cuándo empezaste tú? Porque dices que llevas como 7, 8 años. Sí, quizá un poco más. Un Los poco primeros años no los contaría porque al final, pues como todo el mundo, empecé sin saber, cometí muchísimos errores, pero bueno, de esos errores también aprendí, y poquito a poco, a raíz de leer este libro, comprendí lo que eran los hábitos y cómo los podía implementar en mi vida para al final alcanzar mi objetivo. Y pasé de algo que no me gustaba nada, como era el mundo del gimnasio y el entrenamiento, a ser algo que al final pues es con lo que me ganó la vida. Termina siendo tu vida. Sí. O sea que el hecho de leer el libro sí que fue como un antes y un después, aunque ya te hubieses iniciado en todo eso, es como que sí que te cambió un poco la forma de
de pensar o de enfocarlo, el tema del Claro, entrenamiento? yo empecé, pues como todo el mundo, pues voy a ponerme en forma. Pero claro, llega al gimnasio y dices, vale, ¿qué hago? Voy perdido, no sé nada. Pues hago un poco una rutina que veo en internet, intento hacer otra cosa, algún ejercicio no sé cómo se hace y al final acabo pasando, no sé cuántos días tengo que entrenar, no sé cómo tengo que estructurar mi entrenamiento en base a mi objetivo y al final pues pasa el tiempo y acabo estando en el mismo punto o incluso peor, pese a ir al Mm, gimnasio, pero como tampoco entiendes muy bien cómo debes comer y sobre todo el problema principal que mucha gente tiene, intenté cambiar muchas cosas de golpe y todo intentar hacerlo perfecto y al final eso pues no cuadraba con mi estilo de vida y eso pues no se puede mantener. ujú. O sea, ¿dirías que al final tu estilo de vida fue aplicar estos hábitos o estos cambios poco a poco o fue algo que tú dijiste, necesito un cambio ya, me pongo en serio? O sea, ¿cómo fue cambiando tu estilo de vida? La decisión fue, la primera decisión fue como radical, en plan, necesito cambiar esto porque no me encontraba bien con mi cuerpo, no más como a nivel salud, porque todavía era joven y no tenía como ningún tipo de patología, pero no me gustaba lo que veía, no me sentía bien conmigo mismo, no me gustaba cómo me quedaba la ropa, no me gustaba cómo me veía en el espejo y al final, pues todo ese cúmulo de cosas me hizo dar el paso a decir, venga, tengo que cambiar. Lo que pasa, esos primeros años, pues lo estuve haciendo mal, pero a raíz del libro y de ir entendiendo que no tengo que cambiarlo todo de golpe, ni que tengo que hacerlo todo perfecto, sino que tengo que ir cambiando pequeñas cositas de cada objetivo que tengo y adaptarlo sobre todo a mi vida, pues día tras día, al final cuenta mucho más la constancia de repetir pequeños hábitos que la motivación temporal que tengas para un par de semanas de decidir quiero Mm, cambiar. mm. ¿Hay algo en concreto del libro, algún hábito que hable el libro que tú recuerdes, algo que implementaste en ese momento y que sigue a día de hoy? ¿Sabes? Que ya se ha convertido parte de ti, de tu rutina. Sí, pues un hábito que a mí, el del entrenamiento y tal, pues al final sí que me empezó a gustar el mundillo y fui llevando más o menos bien. Pero el hábito de leer, ese me costó bastante más. Me gusta la Sí. lectura, hay mucha variedad de temas y me entretengo cuando leo. Pero el hecho de ponerme a leer, de decir voy a ponerme a leer, eso era superior a mí. Entonces, pues si yo a lo mejor me quería leer un libro de 600 páginas, de la temática que sea, pues yo empecé diciendo, venga, si me leo hoy 100 páginas, pues lo voy a conseguir, pero no me voy a saturar. Mañana igual lo puedo repetir, al tercer día lo voy a dejar. Pero si yo hoy me leo 10 páginas, mañana me leo 10 páginas, mañana al siguiente me leo 10 páginas, al final, en 60 días, que son cosas como 2 meses, yo me habré terminado mi libro, se me habrá hecho nada pesado, habré cumplido mi objetivo y habré cogido el hábito de leer al final. Ujú. Eso también tiene mucho que ver la constancia, ¿no? Al final, que sea una persona constante. O sea, ¿tiene algo en tu día a día que te ayude a mantener esa constancia o es algo que sabes que es porque lo quieres cambiar y tienes esa fuerza de voluntad? Porque al final, yo, por ejemplo, peco mucho de la constancia. A mí me cuesta mucho ser constante Ujú. pues en este caso, a lo mejor en hacer ejercicio o en según qué cosas que no me apetecen, pues en este caso tú cuando empezaste a leer. Entonces, ¿hay algo que tú digas, pues soy constante porque tengo este objetivo o como... Tu objetivo siempre está ahí. Al final que te plantees, lo que pasa es que si estamos centrados simplemente en el objetivo, como suele ser algo que está lejano, ya sea, por ejemplo, si me Sí. quiero poner en forma, no te vas a poner en forma de hoy a mañana. Si me quiero leer un libro y a mí no me gusta leer, no me voy a leer un libro de 600 páginas en un día. Entonces, si en vez de hacerlo así, lo vas haciendo como poquito a poco y siempre adaptado al contexto que es de tu vida, porque cada uno pues tendremos nuestro Mm. tiempo libre o tenemos nuestro espacio según Circunstancia. nuestro trabajo, hijos, familia, pareja y demás, pues lo que sí que vas haciendo es que en esos huecos que tú vas teniendo, pero de forma muy dosificada, vas implementando ese esos pasitos que al final construyen el camino para que tú logres el objetivo, pero te centras en lo que es los pasos, en esos pequeños hábitos. El objetivo lo dejas un poco ahí apartado y te centras en lo que es el camino. Entonces, poquito a poco, al final tú acabarás llegando a tu objetivo. Seguramente Ujú. antes de lo que tú crees, pese a que se viera muy lejos. Pero es como el objetivo es lo que te da pie a cambiar, a tomar acción y empezar, pero una vez has decidido hacer eso, ya lo que nos tenemos que centrar es en ir mejorando esos pequeños hábitos hasta que al final forma parte de nuestra vida y lo hacemos ya pues casi de forma automática y rutinaria. Mm. Si algo intrínseco se queda, ¿no? Sí. ¿Y crees que normalmente la gente suele subestimar esos pequeños pasos que se dan? O sea, como que parece que por eso a lo mejor la gente tiene la tendencia a querer cambiar todo de golpe y a lo grande.
porque no nos damos cuenta que esos pequeños cambios realmente llevan a un cambio real. ¿Crees que realmente subestimamos esos pequeños cambios que Sí, podemos hacer en nuestra vida? muchísimo. Además, aparte no sé, de subestimarlos, queremos hacerlo como todo de golpe. Y parece que desde el primer día tenemos que hacerlo perfecto. Entonces, si tú no has hecho, por ejemplo, ejercicio nunca en tu vida, no puedes pretender que de un día para otro vayas a ir a entrenar 2 horas, 5 días a la semana, porque eso no es viable. Pero si tú empiezas, al igual que el ejemplo que hemos puesto con el libro, venga, mañana voy a caminar 20 minutos, al siguiente día voy a caminar otros 20, o de los siguientes otros 20. La semana que viene igual dices, venga, ahora voy a caminar 30, ahora 30, ahora 30. Eso al final, alargado en el tiempo, siendo constante, irás mejorando y al igual acabas tú tu año y ya has pasado de no hacer nada a empezarte los primeros meses caminando, después igual te apuntaste a unas clases dirigidas, después igual te apuntaste a algún gimnasio o algo tipo CrossFit, o igual te gustó tanto caminar que ahora te haces rutas de kilómetros y kilómetros y kilómetros y hace unos cuantos meses no hacías nada. Y eso lo podemos aplicar a todo. Igual que no solo coger un hábito bueno, sino dejar uno malo. La gente que, por ejemplo, Sí. fuma, si tú intentas dejar fumar de un día para otro, pues seguramente será muy difícil. Pero si vas reduciendo paulatinamente hasta que al final lo consigas dejar, va a ser mucho más fácil Mm, que si lo intentas hacer todo perfecto y de golpe desde el inicio. Ir Suena integrándolo. tan fácil cuando lo dice. No, claro. O sea, porque es Sí, verdad sí, que suena a lo muy mejor es más sencillo. sencillo de lo que la gente o sea, de lo que la gente nos pensamos, ¿no? Pero yo Mm, que soy una persona que le cuesta bastante todo este tema, ¿no? Es como, pues sí, lo hice muy sencillo, sí, no es Sí, nada. sí. Sí, es verdad. Y bueno, ¿crees que hay algún hábito que te haya costado mucho más mantener de lo que tú esperabas? Pues te diría el mismo hábito que te he puesto antes, el de leer. Ese me Ya. costó bastante cogerlo porque además cuando empecé como a implementarlo, pues se me juntó que tenía como varios viajes o cambié como de sitio de trabajo y tal y lo aparté un poco, que es lo que hice mal. Lo que tenía que haber hecho en ese momento es seguir manteniéndolo y no me hubiera pasado. Y otra cosa que con otro también que me ha sucedido alguna vez es con el tema de lavarme los dientes, por ejemplo. Es algo que toda la gente hace prácticamente a diario y que les parecerá una tontería, porque dice, pues si tardas 30 segundos o un minuto. Pero bueno, no tenía yo la costumbre y al final, pues dije, venga, voy a empezar a lavarme los dientes lo mismo, solo después de comer, con el objetivo de lavármelo al menos 3 veces al día, después de desayunar, comer y cenar antes de dormir, por ejemplo. Pero lo mismo, me pilló ciertas circunstancias, intenté como, dije, va, pues es una chorrada, voy a hacerlo ya de golpe las 3 veces por día. Y el primer día lo hice, el segundo lo hice, el siguiente igual me pilló trabajando fuera, no me llevé ni la pasta de dientes ni el cepillo, dije, bah, pues no pasa nada, hoy me lo dejo. Al siguiente igual me tocó trabajar también por la noche y tampoco me lo dejé, entonces ya son 2 días que no pude cumplirlo y al final pues lo acabé abandonando. Después fui a la revisión al dentista y me echaron la bronca, obviamente. Nene. Y entonces dije, venga, va, ahora sí. Y ya empecé bien, un día una vez, un día otra vez, y a día de hoy pues ni me entero. Me desayuno y ya de forma automática voy y me Es lavo algo los que no dientes. piensa. O me llevo la pasta de dientes y todo eso en la mochila cuando voy a trabajar también al hospital y ya a la vez que saco la comida lo veo y digo, venga. Y ya no me cuesta, es como automático. Después de comer, pues ya sé que Y toca. ya está creado el hábito. ¿Y qué error ves más común en la gente que quiere empezar a cuidarse? Pues un poco lo que hemos hablado antes, que intentas cogerlo todo de golpe y quieres hacerlo perfecto desde el primer momento y al final eso pues no es viable. Como hemos comentado antes, si tú no tienes un camino y una estructura adaptado a tu vida personal, seguramente en la mayoría de los casos acabes fracasando. Claro, porque al final a lo mejor la gente pues se generaliza mucho, se compara como tú has dicho, directamente se mete en ese de YouTube y este lo hace así, pues yo también lo tengo que hacer así. Y a lo mejor tus circunstancias son otras o tus requerimientos personales son otros o... Claro, claro, cada uno somos un mundo, entonces no Mm. podemos pretender que lo que le valga a fulanito me sirva a mí también. ¿Y qué piensas de esta frase tan típica que siempre se dice de es que todo es fuerza de voluntad? Con fuerza de voluntad todo se consigue. Bueno, la fuerza de voluntad te puede servir de forma puntual, sobre todo al principio, cuando tú quieres empezar algo. Así que las primeras veces, pues hasta ese pequeño inicio de esos hábitos poquito a poco, pues también cuesta. Entonces la fuerza de voluntad te puede ayudar esos días, pero a la larga no sirve para nada. Porque si yo a lo mejor hoy tengo la fuerza de voluntad de decir, venga, estoy cansado, no tengo ganas de ir al gimnasio, pero tengo fuerza de voluntad, voy y me pego mi hora de entrenamiento
Si al día siguiente yo estoy en la misma situación, pues igual no tengo esa fuerza de voluntad, pero si yo tengo un método y una estructura adaptado a mí, que sé que igual hoy no tengo una hora para entrenar, pero igual puedo sacar 20 minutos, pero sigo haciendo ya mi hábito de entrenar. Claro, porque lo tienes integrado en tu vida. Entonces es mucho más sencillo y como tengo un método adaptado a mí, yo me puedo adaptar a eso y sé que lo voy a acabar cumpliendo. Hoy no entrenaré una hora, pero hago mis 20 minutos y al día siguiente volveré a mi rutina normal. Pero la fuerza de voluntad, pues bueno, te puede servir pues, de forma puntual, sobre todo al inicio, pero no puedes depender de ella al final para alcanzar un objetivo. Tienes que ser más constante. Bueno, pues hasta aquí un poco la parte del libro que lo inicia todo y ahora Johnny pues nos va a presentar la primera canción que nos ha traído al programa. Bueno, pues la canción, la primera que he escogido es de Avicii, se llama Level, muchos la conoceréis, fue súper viral, era uno de mis artistas favoritos, tengo también un tatuaje en referencia a él, Ujú. y es que justo en los años más o menos donde salió esta canción, fue en esa etapa que yo empecé mi transición de no quererme o no gustarme lo que veía, a decidir dar ese paso, a cambiar, y fue como un poco el punto de partida de 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 tu todo mi camino, progreso, sí. sí, Pues nada, vamos a escuchar el punto de partida de de Johnny. Johnny. Bueno, y ahora como siempre nos vamos un momento fuera, salimos del sofá, pero no del tema. Hoy nos vamos a un país muy cercano que podría parecer que no es tan diferente a nosotros, pero que en este tema refleja algo bastante interesante. Nos vamos a Portugal, un país donde, según datos recientes, una gran parte de la población no realiza actividad física de forma regular. De hecho, en el año 2022 se hablaba de que el 73% de las personas afirmaban no hacer nunca ejercicio. Y cuando decimos nunca es nunca. No hablamos solo de no ir al gimnasio, sino de no incorporar ningún tipo de movimiento en su día a día, ni deporte ni actividad física como parte de la rutina. Y lo que más nos llama la atención de todo esto es que solamente un porcentaje muy pequeño de la población, alrededor de un 4%, afirma haber hecho ejercicio de forma constante. Es decir, no es algo integrado en la vida diaria de la mayoría de las personas que viven en Portugal. Y aquí entra algo importante, que es el cómo medimos realmente lo que significa estar activo, porque muchas veces pensamos que sí que nos movemos, que más o menos nos cuidamos, pero no siempre es así. La Organización Mundial de la Salud establece unos mínimos bastante claros, entre 150 y 300 minutos de actividad moderada a la semana para que ese movimiento tenga un impacto real en la salud. Y claro, muchas personas que antes podrían pensar que estaban dentro de ese rango, en realidad no llegan. Es decir, no solo es percepción, es que objetivamente estamos por debajo de lo que se recomienda. Y esto no es solo una cuestión estética ni superficial, es una cuestión de salud, porque no cumplir estos mínimos está directamente relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y en general con un deterioro de la calidad de vida que muchas veces no asociamos directamente al hecho de no movernos. Y lo interesante es que esto no ocurre porque sí, no es simplemente que la gente no quiere, sino que hay cambio en el estilo de vida que explican bastante bien todo esto que está pasando. Cada vez vivimos en entornos más urbanos, donde moverse no siempre es fácil ni cómodo, y en ciudades que están pensadas para coches y hay menos espacios verdes accesibles para peatones. A esto también se le suma el aumento del tiempo frente a las pantallas. El trabajo, el ocio, las redes, pasamos muchas horas sentados sin darnos cuenta. Y también esa sensación constante de falta de tiempo, que muchas veces no es tanto que no exista, sino que no sabemos cómo integrar el movimiento dentro de nuestro día a día. Y a la vez de todo esto tenemos otro dato que es totalmente contradictorio y es que el sector del fitness no deja de crecer.
Cada vez hay más gimnasios, más gente apuntada, más oferta, pero eso no significa que haya más personas que realmente estén activas. Es como si hubiese dos realidades muy distintas, una parte de la población como muy metida en ese mundo y otra completamente desconectada. Johnny, escuchando todo esto, esta información que hemos recogido, nos surge una duda bastante clara a las dos y es, ¿crees que estamos tan lejos de esta realidad o en el fondo vamos en la misma dirección sin darnos cuenta? Pues seguramente vamos un poco en la misma dirección, porque sí que hay un boom del mundo del fitness y te apunte a lo que te apunte, sea un gimnasio, sea natación, sea crossfit, actividades dirigidas, etcétera, todo crece y cada vez más. Eso se debe a que sí que está más concienciada la población en lo importante que es que nos debemos cuidar, pero entonces no, se apuntan a ese tipo de cosas. Pero al final, es lo que hemos hablado antes, tú tienes un objetivo que es cuidarte, pero el camino, la estrategia y la metodología de cómo lo vas a aplicar no está pensado para ti, para tu propia vida personal. Entonces la gente se apunta, la gente no ve resultados, la gente fracasa, se frustra y abandona. Otro grupo de gente suple esos huecos. Entonces el fitness siempre crece, pero no mejora la salud de la población por eso, porque de ese porcentaje que se apuntan, una gran parte acaba fracasando y entonces abandona. Y entonces el fitness sigue creciendo porque sí que la gente está concienciada de que nos tenemos que cuidar, pero al no tener un plan establecido y un camino adaptado, después Como más fracasan. individualizado, ¿no? Por Claro, así decirlo. Mm. ¿Y tú crees entonces que todo este boom y toda esta moda, a lo mejor tenemos la sensación nosotros mismos de que sí que realmente nos cuidamos y nos cuidamos, sí, creemos que nos cuidamos, pero quizás tenemos una sensación que es falsa de vida saludable? sí, porque como ha dicho antes Lucía, lo que la OMS recomienda mínimo son 150 minutos de actividad moderada. Y yo me pensaba que eran 45 minutos 2 veces a la semana, ¿sabes? Como 90 minutos, ¿no? Al final, sí. Sí, pero esos 150 minutos es moderada. Caminar no cuenta. Ya. Salir a dar un paseo no No entra está dentro. dentro. Ir al Nos No, tienen gimnasio, engañados a eso todos. de yo ando, yo es que salgo a andar. Eso eso no cuenta. es actividad física, pero no es ejercicio físico. Y es también muy importante hacerlo, pero no es esa actividad que nos recomiendan. Para que Ujú. sea actividad, nuestra frecuencia cardíaca debe aumentar. Tiene que haber cierta intensidad en el ámbito que escojamos. Caminar sí que formaría parte de esa actividad moderada si caminamos rápido, lo suficientemente rápido en función a nuestro Sí, estado para que se nos acelere un poco la frecuencia cardíaca. En el gimnasio, si levantamos un peso que de verdad nos suponga una una dificultad. dificultad, que el cuerpo esté sometido a una intensidad y un estímulo suficientemente fuerte como para que se vea forzado a adaptarse o a crecer, eso sí es actividad. Entonces mucha gente vive un poco engañada en plan, yo voy al gimnasio, vale, pero ¿qué haces allí? ¿Sabes? Te coges un Mm. peso que de verdad te cueste o te coges algo fácil y en cuanto empieza a molestar un poquito paramos. Porque entonces al final pues está bien por salud, por movimiento y tal, pero no entra dentro de esos 150 minutos o 300 que hemos dicho que serían necesarios. Que son muchos minutos, ¿eh? Tampoco tanto, tampoco tanto. Bueno, ¿y por qué parece que todo se reduce siempre al gimnasio? ¿Sabes? Si no te gusta tanto Sí, el entorno porque directamente, hablamos. es como que no parece que no hace nada. ¿Crees que ese rechazo frena a la gente? Porque a mí me Sí, frenó en su momento las en 80 muchos casos veces. sí, y sobre todo en el ámbito de personas con las que yo trabajo, con mujeres, pues se tiene también la idea, que muchas veces pues suele ser así, que el gimnasio es como un espacio para hombres, entonces te puedes sentir como incómoda y tienes la imagen de lo que siempre se ha hecho, pues lo típico, un Mm, gimnasio lleno de gente súper fuerte, que domina todo, luego la realidad es muy distinta y hay mucha variedad de personas, de edades, de sexo y de niveles de de años entre. que lleva entrenando. Pero sí que todavía tenemos esa imagen de épocas anteriores donde sí que es verdad que solo los hombres iban al gimnasio y solo iba gente fuerte, pero tenemos muchos más ámbitos que no es el gimnasio para cuidarnos. Mm. Y a lo mejor todo esto también está ligado al hecho de que cada vez nos movemos menos en nuestro día a día. Esto que estábamos diciendo de que vivimos cada vez en entornos más urbanos que nos favorecen el hecho de que ni siquiera caminemos, que usemos mucho el coche, que llevamos una vida con esto de las pantallas y todo esto de la sociedad de hoy en día que afecte al hecho Sí, de que también parte de la sociedad
se vuelva más sedentaria. Sí, al final todo influye. Vivimos en una sociedad que avanza y el objetivo hacia el que avanza es nuestra comodidad, que nos sea todo mucho más fácil. Ahora con las pantallas, con un clic, lo tenemos todo. Antes si tú querías hacer cualquier trámite de lo que sea, pues te tocaba ir pues, a cierto edificio. Ibas andando, ahora desde el propio móvil, desde tu casa, lo haces. Antes tú a lo mejor ibas a hacer la compra y lo mismo, ya te desplazabas. Y aunque cogieras el coche, pero ya te movías, ahora haces la compra desde casa. Antes, pues también las mujeres, sobre todo el tema de la ropa, pues ibas, te los probabas, no sé qué. Ahora, como todo te lo tienes con un Mm, clic, todo eso al final favorece el sedentarismo. Y esas pequeñas cositas del día a día que pueden parecer una tontería, al final son igualmente de importantes que la hora de entrenamiento que tú quieras hacer. Ese movimiento que se pequeñito se llama ujú. NEAT Ah, y es mucho más importante que incluso el ejercicio que tú hagas. Porque si tú entrenas 3 días, por ejemplo, a la semana, 1 hora, de las 7 días que tiene la semana, al final tú has entrenado 3 horas. Si las otras 23 de cada día te la quedas acostada en la cama, en el sofá o en la silla, pues sigue sin ser suficiente. Pero si todos los días tienes un poquito más de actividad física, subes por la escalera, mientras te llaman por teléfono, pues caminas por la casa, todo eso al final suma. ¿y Y eso se llama NEAT? sí, NEAT. Ah, Ah, mira. no, no lo había escuchado No, nunca. yo tampoco, yo tampoco. No sabía lo que era. Las recomendaciones de que ande por la casa cuando me llaman, sí. ¿Ves? Pues Sí, mira, por ahí, esa me lo es había dicho él, me lo Ah, dijo sí. él, sí, me lo una dijo buena él. forma de empezar también. Sí, sí, sí. Das vuelta, aunque sea en círculos, O la ¿no? gente que teletrabaja y está en casa también cuando tienes que atender llamadas, pues mira. Y en este caso, ¿qué tipo de alternativas crees que hay para la gente que no conecta con este tipo, con el tema del gimnasio, porque tenga esta percepción que a lo mejor hoy en día es errónea? ¿Qué otro tipo de espacio ves posibles para la gente que de primera al gimnasio? Pues mira, si de primera no te gusta el gimnasio, pues lo mismo, por todo lo que hemos hablado, y te genere rechazo, incluyendo también dentro del gimnasio, pues con lo que sería como el CrossFit, que no es justo la misma disciplina, pero bueno, también es un ámbito así lleno de gente que más o menos domina, pues puedes empezar directamente entrenando en casa, con cositas muy, muy básicas, una mochila, unos libros, unas botellas de agua, o incluso si tu estado es que llevas mucho tiempo sin hacer nada con tu propio peso, puedes salir a caminar, como hemos dicho, pero un poco más ligero. Te puedes buscar pues, algún amigo o tu propia pareja, o si tienes hijos, los perros, cualquier cosa. Intentar darte un poquito más de caña y que Ujú. aumente pues, eso, tu ritmo cardíaco. Tienes la natación, tienes la escalada. Hay gente que le gusta mucho la escalada y es bastante más complicada de lo que Mm. parece. Y yo, por ejemplo, trabajo con varias mujeres que al gimnasio han empezado a ir hace poquito, pero a lo que sí que le dan mucha, mucha caña es el baile. El baile, Mm. por ejemplo, es una actividad perfecta, que además también así en el grupo femenino pues tiene algo más de acogida o suele gustar algo más. Ujú. Perfecto. Sí, cualquier cosa al final que te acaba moviendo y al final, por lo que estamos Que diciendo te con el libro, que te crea el motive. hábito, ¿no? Que te Sí. crea el hábito de, pues de una manera o de otra, pues me tengo que salir de la cama, tengo que salir de donde esté y Sí, me porque tengo si que encima mover. te fuerzas a algo que de primera no te gusta o que de primera lo del gimnasio te genera un poco de rechazo, pues tampoco vas a... O sea, si no haces algo que te guste No. un poco en un ambiente, como tú dices, lo del baile o alguna otra cosa, o salir con un amigo a caminar, pues sí que te puede hacer que termines cogiendo ese hábito, ¿no? Te acaba obligando también. Mm. Sí, bueno, sí, alguien que tire de ti también. Al final, más allá de lo de Portugal, lo interesante es que lo que nos hace cuestionarnos sobre todo esto somos nosotros mismos. Porque no se trata solo de mirar fuera, sino de ver cómo lo vivimos aquí, cómo nos sentimos nosotros. Y que estamos normalizando sin darnos cuenta, porque quizá no es que no sepamos qué hacer, sino que no lo estamos integrando, como estamos diciendo, de verdad En en nuestra vida. nuestra vida. Y bueno, para cerrar este bloque de Otra mirada al mundo, vamos con la segunda canción que ha elegido Johnny, que también queremos que nos cuente cuál es la historia detrás de la canción. Pues la canción que he elegido se llama River Flow in You, que se viralizó creo que por un clip de la película de Crepúsculo. Es Mm. no sé si el autor es Giruma. surcoreano Ah, o norcoreano. eso Vale. sí que ya no sé. Jiruma, y al final he elegido esta canción porque es la canción que yo me estuve poniendo al principio cuando empecé a coger ese hábito de leer, el apagar la tele, el móvil, ponerme como algo de música relajante
y en el modo aleatorio de Spotify me salió varias veces y al final pues ya Se me terminó interesé un quedando, poquito ¿no? más con ella y la relaciono pues, con un hábito que me costó coger, pero al final Que Genial. la música también ayuda Sí, a claro. coger esos hábitos. Bueno, y ahora sí, vamos con nuestro sofá talk, que al final es donde bajamos todo esto a la tierra y dejamos un poco la teoría y hablamos al final pues de lo que nos pasa de verdad. Sí, y también de ti, Johnny, porque todo esto que estamos hablando no es solo teoría, sino que tú lo ves cada día en la gente con la que trabajas. Sabemos que has empezado un proyecto nuevo enfocado en mujeres mayores de 30, como has dicho antes, y nos parece muy interesante porque no es el típico enfoque que se ve dentro del fitness, ¿no? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? pues el mundo del fitness a mí siempre me gustó mucho y sí que me había planteado alguna vez en plan, mira, pues podía probar o tal, pero como a todo el mundo pues nos daba un poco de miedo pues eso, salir de nuestra zona de confort, cambiar, pero como he dicho antes, el trabajo, mi otra profesión, la enfermería, al prácticamente vivir más con ellas que con mi familia, rodeado de mujeres muy buenas compañeras, pues veían que este mundo me gustaba, ellas tenían dudas, me preguntaban, les aclaraba mucho y les ayudaba pues también a progresar y ellas fueron las que me empujaron también de cierta manera a decir pues adelante, ¿sabes? Comienza. Y Qué como guay. son todas más o menos del mismo rango de edad y los problemas son los mismos que suelen compartir y sus inquietudes, pues Ujú. gracias a ellas fue a las que me decidí Sí. dar el paso. Y trabajando con ellas, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta etapa en concreto, de esta etapa de mujeres a partir de los 30? Pues lo que más me sorprende, no es que me sorprenda a mí, sino que le sorprende a ella, como muchas pequeñas cositas que creían que estaban haciendo bien, en realidad no estaban tan bien, y cómo en muy poco tiempo ellas mismas se dan cuenta del potencial que tienen. Y porque muchas veces tanto el tema del entrenamiento y la nutrición nos afecta a la estética y con ello a nuestra autoestima. Entonces, conforme vamos viendo cómo eso va mejorando y vamos descubriendo una nueva versión de nosotros, a mí lo que más me sorprende de ellas Mm. es lo rápido que van viendo esos cambios y la felicidad que a mí me produce el cómo lo van logrando. Sí. Sí, que es reconfortante, ¿no? Al final ver, aunque sean pequeñitos, ¿no? El Ir viendo resultado, resultados, sí. claro. Y bueno, hablando un poco del tema de las mujeres y la fuerza, ¿no? Porque hay algo que pasa muchísimo y nos incluyo a las dos. Sí. Que pues al final pues queremos cuidarnos, ¿no? Vernos mejor y tal, pero hay como una barrera constante con el tema del entrenar fuerza, ¿no? Al final parece que también, pues, con lo que has dicho antes, ¿no? Que se nos encasilla también en un tipo de ejercicio, rollo más meditación, más tal, que al final pues todo sería para todos, pero ¿por qué sigue existiendo ese miedo a entrenar fuerza? Pues casi todo es por los típicos mitos de si entreno fuerza me voy a poner como un hombre. Y no, ojalá, pero no. Es como si yo ahora me apunto a jugar a fútbol y digo, mira, no quiero entrenar fútbol porque no quiero acabar siendo Cristiano Ronaldo o Messi, pues va a ser que no. Entonces al final la fuerza no es levantar pesas. O sea, hay muchos tipos de entrenamiento que son fuerza. Lo que pasa es que alguien que no tenga mucho conocimiento pues lo liga a eso. Pero es cualquier actividad física o ejercicio que a ti te suponga una intensidad grande para que tus músculos tengan que trabajar y adaptarse. No es solo el ir al gimnasio a levantar pesas, es cualquier cosa que nos suponga un estímulo lo suficientemente fuerte como para que nuestro cuerpo se vea obligado a mantener nuestra masa muscular o a crear nueva masa muscular para poder afrontar esa intensidad. Sí, a trabajar, no a Mm. pasearnos. Sí.
¿Y qué crees que es lo más importante del entrenamiento en fuerza en estas mujeres? ¿O qué es lo que más necesitan? ¿El por qué tienen que entrenar fuerza? Sí, ¿por qué tienen que entrenar fuerza? Y dentro de eso, o sea, ¿qué crees que es lo más importante Pues para pues su metabolismo, el sí, pues cuerpo? el entrenar fuerza tiene muchísimos beneficios. El principal también en las mujeres es que ayuda a mejorar nuestra masa muscular y nuestro sistema óseo, debido a esa intensidad y ese impacto de los huesos. Y es que conforme vais cumpliendo años y se acerca más pues, esa etapa de la menopausia, al final es un cambio grande para el cuerpo y donde más se ve afectada en la salud muscular y ósea. Entonces, si tú previamente a eso construyes una buena masa muscular y una buena salud ósea, tendrás como un seguro de vida que después de eso no podrías conseguir. Y aparte de ya solo lo que es tu masa muscular, pues mejora todo lo que esté relacionado con el sistema cardiovascular, la tensión, también para el tema de la diabetes, para el tema también de la memoria muscular, el Alzheimer y cualquier patología que esté relacionada con el cerebro, pues como también ayuda a prevenirla y a atrasarla, mejora el sistema hormonal, hace que funcione mejor, favorece también el descanso, la recuperación, al final tiene muchísimas ventajas que otro tipo de ejercicio, de actividad física, pues nos aporta algunas, pero no todas. Ujú. Y en referente a lo que está hablando del entrenamiento, hay una frase que se repite muchísimo, ¿no? Que como sano, pero no bajo peso. Importante. Porque parece que como que el objetivo es bajar peso, ¿no? Y muchas veces esa persona de verdad cree que lo está haciendo bien, pero ¿qué falla ahí realmente? Yo creo que al final un poco el concepto, ¿no? De querer bajar peso. Falla más el concepto que tiene la gente de lo que es comer sano. Porque hay mucha gente que cree que come sano y verdaderamente lo hace, pero el tema de las cantidades o se pasan o se quedan muy cortas. En muchos casos, o sea, yo por lo menos lo que veo con mis clientes es que sí que hay una tendencia bastante grande a cuidarse más, a intentar priorizar alimentos sanos e ir reduciendo otros, pues como el alcohol, el azúcar y tal, dosificarlos, porque no hay que eliminarlos, pero sí dosificarlos. Pero luego a lo mejor me dicen las cantidades que comen y ellas creen que comen mucho, pero en realidad están comiendo muy poco para el gasto que hacen si encima hacen actividad física. O el caso contrario, no, si yo por ejemplo todos los días como una ensalada con lechuga, zanahoria, pimiento, tomate, atún, aceite y tal. Vale, la ensalada está muy bien y todos los alimentos son buenísimos, pero ahora a la hora de tú echar el aceite, echa un poquito o echa un chorro enorme. Claro, el aceite es muy bueno, pero si nos pasamos en cantidad también es muy calórico. Entonces pasas de tener una ensalada que igual tiene unas 300 o 400 calorías a que solo por haberte pasado con el aceite te vas a 700. Y entonces ya Ya. tienes una comida mala, no porque los alimentos sean malos, sino porque algo tan estúpido como el aceite te lo estropea. Exceso de calorías, en En este algunos caso. casos, en este caso sería como bien, pero me paso de Ujú. calorías. En otro es como demasiado poco. Igual desayuno muy poquita cosa, hago un plato más o menos bien de comida, no meriendo y luego hago una cena pues, light para acostarme. Pues al final tu cuerpo tiene un requerimiento nutricional mucho más grande. Si tú no se lo das, tu cuerpo se queda como bloqueado. No es exactamente así, pero por no explicarlo todo. Y entonces él, la poca energía que nosotros le damos, lo utiliza pues para las cosas vitales y mantenernos, pero no está pendiente de poder perder peso o bajar grasa. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo con esto creo que hay un bombardeo de información Ujú. porque que si tienes el ayuno intermitente, que si tienes el de come mucho en desayuno, come poco o sea, come a mitad en la comida, como poco en o sea, como poco, Sí. come poco en la cena. Luego, distancia mucho, no sé qué, de no sé cuánta. Luego, que si cena con el sol, porque si no está el sol, ¿sabes? Entonces, claro, te bombardean la información y dices, ¿Qué ¿qué hago? coño hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo idóneo? Y luego terminas haciéndolo mal. No, claro, claro. Luego Por te mueres de supuesto. hambre o vas pasado de rosca. O sea, que Sí, al final, ¿en qué te basas? Porque es que yo creo que de verdad que es un problema la sobreestimulación que tenemos de información sobreinformación, sí. porque no sabemos gestionarla tampoco ni sabemos qué Nada, es opino mejor. igual que tú. Estamos muy saturados de muchísima información. Cada día sale una cosa nueva, una tendencia nueva. Y al final todo es, dices, ¿con qué me quedo? ¿Sabes? Porque parece que me tengo que fiar de todo el mundo, pero lo que hoy me dicen que sí, mañana me dicen que no. O el ayuno era lo mejor, ahora el ayuno es malísimo, ahora vuelve a ser buenísimo. Y al Sí. final la cosa es mucho más sencilla que todo esto.
Lo que pasa es que necesitas a alguien que te lo explique pues más o menos bien. Claro. Y es, si tú te mueves o haces actividad física, tienes que comer un poquito más. Siempre hablando de comida sana Saludable. y esos excesos que hemos dicho antes, pues por ejemplo, ultraprocesado, azúcar o alcohol, pues sabes que eso lo tenemos que tomar de forma moderada. No hace falta eliminarlo de la dieta. Pues a lo mejor cuando llegue el fin de semana, pues ahí nos podemos permitir alguna cosilla así, pero no lo hacemos a diario. Nuestra comida lo mismo, tenemos que comer cantidad suficiente, pero el número de comidas que se adapte a nuestro estilo de vida. Si yo, por ejemplo, tengo un turno que trabajo por la noche y salgo del trabajo y cuando llegue a mi casa tengo que acostarme, pues seguramente el desayuno no lo voy a hacer. Pero luego me puedo comer una cantidad de comida más grande, haré mi merienda y a lo mejor hago una precena y luego una cena. O igual yo solo quiero hacer 3 comidas al día, pero tengo que comer cantidad suficiente. Entonces al final es hacerlo simple. Alimentos sanos, si quiere la gente no complicarse mucho, está el método del plato de Harvard. Es Ujú. súper sencillo. Nosotros cogemos nuestro plato, lo dividimos por la mitad. Aquí ponemos verduras, como nos gusten, a la plancha, cocida, en la air fryer. Y la otra mitad que nos queda la volvemos a dividir. Y aquí ponemos hidratos de carbono, pasta, arroz, avena, patata, boniato, calabaza. Y en el otro porción que nos queda, en el otro cuarto, ponemos proteína. Pescado, legumbre, huevo, carne. Ya está. No hay que contar calorías, no hay que volverse loco. Es una alimentación sana y saludable. Y ciertas cosas así grasas como el aceite pues no quitarlo, pero sí también de forma pues más dosificada. Pero es que también está como muy implícito el entrena, ¿no? Sobre todo para el tema de la pérdida de peso, es como entrena y Ujú. come poco, ¿sabes? Y es como, porque estás entrenando, estás moviendo el cuerpo, estás eliminando calorías, encima estás ingiriendo pocas calorías, pues entonces es maravilloso porque Sí, el cuerpo tiene que coger de esas calorías que tiene registradas y entonces no sé qué, no sé sí. cuánto. Eso es un Sí, error tirar de totalmente esas garrafal. reservas que Claro, tenemos. tú ya solo con el ejercicio físico que haces ya estás generando un déficit. Si tú encima comes poco, ese déficit es mucho mayor. Y sí que al principio vas a perder peso de forma muy rápida, pero como es tan grande ese déficit y tú luego no comes suficiente comida, cuando tú vuelvas a ir a entrenar, al día siguiente quizás no, pero al otro sí, vas a estar sin energía, tu entrenamiento va a ser una chapuza. Entonces no vas a rendir igual que bien porque no estás comiendo lo suficientemente bien. La cosa es que cuanto más entrenes tú, más deberías comer, pero siempre manteniendo pues, un ligero déficit, pero como hemos hablado antes, no hay que hacer las cosas de golpe. Ese pequeño déficit mantenido en el tiempo de forma constante, al final te llevará a alcanzar ese objetivo con la mejor forma física que tú puedas y salud también, porque si generamos un déficit muy grande, al final nos acaba repercutiendo en la salud, tendremos que abandonar por problemas de salud, volveremos a recuperar todo eso que hemos perdido, nos frustraremos y seguramente no volvamos a intentarlo. Pero Sí, o cuanto será más mucho más entrenemos, difícil. más tenemos que comer, siempre con un ligero déficit, pero a más gasto de calorías, pues más comemos. Entonces nos diría realmente que no hay, porque también se escucha mucho, no es que mínimo tienes que entrenar X días a la semana. O no, es que tienes que descansar también, porque el cuerpo eso de entrenar todos los días, hacer ejercicio todos los días. Entonces, ¿hay alguna fórmula para eso? O como nos estás diciendo, al final tiene que ser individualizado de cada persona. No hay un número exacto de días que diga, vale, este es el número clave para conseguir los objetivos. Al final, el número de días que tenemos debe depender del tiempo que nosotros tengamos disponible y que lo adaptemos a nuestra vida, porque de nada me sirve coger y decir, venga, voy a entrenar 5 días, cuando en mi horario semanal, pues igual solo tengo 2 días libres o 2 huecos, 2 tardes como para entrenar. Pues de ninguna manera voy a implementar 5 o 3 días y voy a acabar fracasando. Entonces, el número óptimo de días es el que se adapte a Ujú. nuestra propia vida. Si te tuvieras que quedar con un número más o menos exacto, pues yo recomendaría que entre 3 y 4 es suficiente. O sea, no por entrenar más días para conseguir resultados antes. Seguramente incluso tarde más si eres principiante, Ujú. porque el descanso que has comentado es igual de importante que la nutrición y que el ejercicio. Alguien que ya lleve más tiempo o o que le guste más y sí lo tenga, pues al final va mejorando y poco a poco pues pueden ir implementando algún día más de entrenamiento, pero seguirá manteniendo su cuerpo lo suficientemente bien como para ese cuarto día rendir igual que los otros 3. Pero si nos forzamos desde el principio, pues cada vez iremos a menos, a menos, a menos, y los últimos días pues no nos servirán para nada, solo para el esfuerzo que nos ha costado ir. Claro, porque si no estás acostumbrado, no tienes tanto esa rutina,
a lo mejor si el cuerpo no ha descansado lo suficiente, como dices, el entrenamiento que haga al día siguiente no te va a servir o no va a ser igual de efectivo que si tu cuerpo está bien descansado. Claro, alguien que ahora inicie tendrá que ir, pues eso, poquito a poco. Si te pegas un palizón 3 días Ujú, seguidos, tu cuerpo al final pues no está acostumbrado a eso, de un día para otro no se recupera, entonces vale, pues tú puedes hacer los ejercicios, pero no vas a rendir de la misma manera que si en medio de esos días dejas cierto tiempo de descanso y lo vuelves a retomar. Conforme llevas más tiempo, pues eso, el cuerpo pues se va adaptando, tu músculo va mejorando y sí que te permitirá que esos días sean como más de continuo o añadir algún día más a la rutina. Pero como hemos hablado de los hábitos, todo poquito a poco, bien pautado, bien estructurado y adaptado a tu vida. ujú. Y también, bueno, con lo que estábamos hablando antes de la comida, ¿no? De la pérdida de peso y tal, hay una obsesión con la báscula bastante importante en esto. ¿Hasta qué punto el peso es un buen indicador? El peso es una herramienta más, pero en lo que es la pérdida de grasa en sí, no nos sirve de mucho. Si tu objetivo fuera solo perder peso, te da igual de cómo hacerlo, pues sí, vas viendo que el peso baja y vas bien. Pero si una bajada muy grande de peso en muy poco tiempo conlleva que tú no solo has quitado grasa, has quitado también masa muscular. Si nosotros queremos perder grasa como tal, lo que en el parámetro que más nos fijamos sería como en los perímetros. Nos vamos midiendo y ahí sí que lo podemos ver. O el que más le recomiendo yo a las chicas con las que trabajo, y es el primero que se ve antes que la báscula, es cómo nos vemos nosotras frente al espejo y cómo nos queda la ropa. La ropa, la Mm, ropa. Ahí sí Sí, que lo el vamos a mayor notar. indicador que hay. Ahí sí que lo vamos a notar muchísimo antes que en la báscula. Luego tienes el típico IMC la medida que se Sí. saca con la altura, el peso y tal. Pues, por ejemplo, en mi caso, como yo tengo bastante masa muscular, si yo me lo hago, a mí me sale que tengo un sobrepeso ligero, cuando obviamente no lo tengo. Pero entonces nos sirve como una herramienta más al Ujú. inicio, pero no es lo que determinará si vamos bien o vamos mal. Eso lo vemos reflejado en las otras Claro, es cosas. que a mí, bueno, a mí personalmente me ha pasado porque, bueno, no lo he dicho, pero yo lo digo porque Johnny es mi entrenador. Johnny me lleva a mí los entrenamientos y sí que es verdad que desde que yo empecé, y estaba con una pérdida de peso en aquel momento, pues porque me apetecía en ese momento, no porque me saliera sobrepeso en el IMC ni nada de eso, pero yo sigo viendo, o sea, sigo manteniendo el mismo peso, haciendo, o sea, habiendo metido el ejercicio de fuerza, sigo manteniendo el mismo peso, pero es que yo me veo mejor. Claro, De, aspecto. sí, no, ya no de aspecto, sino como de salud, ¿sabes? Que yo antes para abrir una botella tenía que pedir permiso. Es decir, me la puedes abrir y ahora puedo abrir yo sola la botella. O sea, no es broma, pero, ¿sabes? Que al final creo que nos obsesionamos mucho con el tema numérico y creo que, como ha dicho Johnny, hay Ujú. otras cosas que son bastante más importantes que el Claro. tema del peso. Mm. Y bueno, también hay otra cosa que está muy implícita en todo este mundo, que es el tema de las redes sociales y que también nos puede causar un poco, pues, esto de las comparaciones, ¿no? Todo el rato. Las comparaciones, los cuerpos irreales o las expectativas que mucha gente se puede generar. ¿Cuánto peso crees que tiene esto y cuánto daño hace esto Pues de yo las creo que redes peso sociales? tiene bastante porque al final tendemos siempre a compararnos, aunque sea con la persona que tenemos al lado. No digo que eso esté bien, pero es la tendencia general pues, del ser humano. Y las redes sociales hacen mucho daño en ese sentido porque, claro, tú ahí ves lo que la otra persona te quiere mostrar y siempre te va a mostrar la parte más positiva. Y aparte, casi todo el mundo que está ahí, por si hablamos dentro del ámbito del fitness, esa persona seguramente se dedique solamente a eso. Entonces, su situación personal es muy distinta a la tuya. Mm, Tú solo te podrías comparar con alguien que tenga el mismo tiempo que tú, la misma situación que tú, la misma vida familiar o de amigos y laboral que tú, pero eso no va a haber nadie, porque como tú solo hay una. ujú. Entonces, si tendemos a compararnos con gente pues, que se dedica a eso, o a lo mejor, yo qué sé, una mujer, pues si tiene mi edad, si tiene no sé qué, pero a lo mejor esa mujer no tiene hijos, o su trabajo es el mismo mundo del gimnasio. Entonces, obviamente, esa mujer tiene más tiempo y se dedica exclusivamente a eso. No puedes No es compararte comparable. porque es irreal. Entonces, Ujú. siempre pues, nos quedamos como con la parte negativa. Y al final, pues las redes sociales en ese sentido, pues hacen bastante daño. Ujú. Pero en cambio también tienen una cara B, ¿no? Que es la que te mueve a ti para llegar a las personas, ¿no? Entonces, claro, es como una doble moneda ahí que Una espada de doble de filo, doble ¿no? filo, porque al final a ti es lo que te ayuda a llegar a esa gente, ¿no? Que al final sí que quiere un cambio. Claro, para mí las redes sociales son como mi escaparate. El problema que tenemos
no la gente, sino me incluyo yo también en él, es que cuesta mucho, como hay tanta información, cuesta mucho filtrar cuál es buena información Ujú. y cuándo y cuál no. Entonces, sobre todo con las tendencias que salen últimamente, que cambian tanto, yo le diría a la gente que se quede como con lo más básico. Cuanto más básico sea y más fácil lo puedas hacer, como que más real sea, no algo que te prometan como de forma milagrosa, eso seguramente sea la opción buena frente a las otras, por mucho que queramos el resultado ya, porque somos muy impacientes. Cuanto más lento sea el proceso, más real y menos humo, por así decirlo, Te vendan. no te vendan, es como suele ser la opción correcta. Y Johnny, ya para cerrar esta parte de nuestro sofá talk, ¿crees que todo este mundo del fitness, de la vida saludable y todo eso es un camino difícil o simplemente es que está mal entendido? Pues no es un camino difícil, tampoco es fácil, o sea, nos va a requerir un esfuerzo, como todo lo que queramos hacer en la vida nos supone un esfuerzo. Lo único que si a nosotros nos facilitan o nos explican de forma sencilla cómo ir integrando esos pequeños cambios para formar un buen camino, llegaremos al final a nuestro objetivo de una manera muchísimo más sencilla que si empezamos un poco, pues como yo empecé, a lo loco, mirando una cosa de aquí, otra de allá y, Dando palos de ciego. y dando palos de ciego. Al final, pues bueno, puede que consigas llegar, el Ujú. camino será muchísimo más complicado, pero si Ujú. tienes a alguien al lado que te lo puede ir explicando y tal, no te va a eximir de que tengas que poner pues, un ¿De tu esfuerzo por parte? tu parte, pero será mucho más sencillo conseguirlo. Ujú. Ujú. Bueno, y ahora vamos a ir con nuestras preguntas fijas del sofá, que son cosas, Johnny, que sin pensar mucho, ¿vale? A lo Así, rápido. así, rápidamente. Una cosa que te daba miedo al empezar a cuidarte y que ahora agradeces. Empezar a hacer actividad física. Si alguien empieza hoy desde cero, ¿qué no debería hacer? Copiarte las típicas rutinas que hay en internet de a mí me funcionó esto, haz esto. Y un hábito que crees que todo el mundo debería tener. Moverse, como quieras, pero moverte. Evitar el Deporte. sedentarismo. Moving la vida, moving. Bueno, y ahora vamos con la tercera canción que nos ha traído Johnny, a ver con qué nos deleita ahora. Pues la canción es de Kygo, se llama Whatever. Esta es un poco más actualizada, es un poco rollo como la de Avicii. Lo que pasa que esta la he escogido porque salió prácticamente a la vez que decidí iniciarme en todo este mundo. Entonces también la asocio pues como a un cambio también ahí en mi vida, de un nuevo paso y un nuevo proyecto. Un nuevo comienzo. Vamos. Space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public, there's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you, but that's just what I had to do. Whatever, whatever, we were never good together. I'll be here and you say that. Truth is I never cared. Whatever, whatever, 2 years that ain't forever. I'll be here and you say that. Won't see me cry no tears. Whatever, whatever, won't see me cry no tears. Whatever, whatever, won't see me cry no tears. Whatever, whatever, won't see me cry no tears. Bueno, y ahora vamos con nuestra sección favorita del programa, que son nuestras recomendaciones del sofá, que en este Y, caso por supuesto, va a ser Johnny el que nos las dé. lance. Bueno, pues yo voy a recomendar, como hay varios libros sobre el tema, pero voy a recomendar como una corriente así filosófica que nació en la antigua Grecia con autores como Séneca o Marco Aurelio, que es el estoicismo. No nos tenemos que quedar con todo lo que dice, pero sí un poco con el mensaje principal, que al final lo que nos quiere decir es que vivamos el presente y estemos solo pendientes de las situaciones que verdaderamente podemos cambiar. Muchas veces tendemos
o a quedarnos anclados en el pasado o a pensar como en el futuro, y casi todo son cosas que no dependen de nosotros, pero sí depende, por ejemplo, de mí el decir, venga, hoy voy a cuidarme comiendo, hoy voy a cuidarme y voy a salir a dar un paseo, hoy voy a quedar con mi amigo o voy a ir a ver a mi madre, ¿sabes? Todo eso sí que depende de nosotros, eso es lo que podemos controlar y es lo que nos deberíamos centrar. Entonces, un libro súper fácil de leer es Diario para Estoicos. Es un libro que va enumerado como 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, y tiene una cita de todos estos autores en el que podemos sacar una pequeña reflexión y se lee súper fácil porque lo único que tienes que hacer al levantarte o al acostarte, en el momento que tú quieras, leerte una cita cada día del año. Y Una así empezamos reflexión. un nuevo hábito. Una reflexión diaria y además corto, sencillo. Maravilloso, nos encanta. Sí. Y otra recomendación que os doy es el programa Head Escape, de una mini docuserie de Netflix, que también de forma súper sencilla nos explica un poco cómo funciona nuestra mente o nuestro cuerpo, o cómo reacciona ante ciertas situaciones casi siempre adversas, que igual no somos conscientes, pero ahí pues nos lo explica de forma muy sencilla. Pues nos la apuntamos las Ahí dos porque están. no conocíamos No, ninguna, ninguna. la verdad. Así que pues la tenemos ahí ahí. quedan. Y ya lo último que nos queda para cerrar con nuestro invitado, con Johnny hoy, es nuestra ley universal, que ahí va, lanza la pregunta. Si todo el mundo tuviera que aprender una sola cosa en la vida, ¿cuál sería? Pues yo diría que todo lo que tú quieras lograr, al final requiere un esfuerzo por tu parte. Según cómo de grande o de ambicioso sea ese objetivo, el esfuerzo pues seguramente sea mayor o sea menor, pero no te exime de que vaya a requerir un esfuerzo que salga de ti. Nadie lo va a hacer por ti. Cualquier cosa que quieras hacer en la vida requiere esfuerzo, y creo que es algo que se ha ido perdiendo un poco ahora con las nuevas generaciones. Al final, tenerlo todo tan fácil. Y entonces, pues nada, yo me quedaría con eso. Todo requiere Con el esfuerzo. esfuerzo. A esforzarse. Vale, y vamos con la cuarta canción, Jenny, ya para cerrar el programa. Pues como última canción me he quedado la canción Good Feeling de Florida. Al final es una canción también que ya tiene algunos tiempos, algunos años, pero me recuerda pues a buenos tiempos de mi vida, de cuando teníamos menos preocupaciones, cuando nos juntábamos los amigos, era verano, no sé, ese rollito, y al final El siempre me transmite buena energía, y para arrancar el día o cuando Sí. estamos así de vacaciones para salir a caminar o a correr, me gusta escucharla. Vamos Para allá. cerrar el programa. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me. Crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit. Speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. A Bugatti boy plus made back. I got a feeling it's a rap. ASAP. Sometimes I get a good feeling. Y hasta aquí el programa de hoy. Hoy nos quedamos con algo muy claro, y es que detrás de todo esto no solo hay teorías, sino decisiones. Como la de Johnny, que ha decidido enfocar su trabajo en acompañar a mujeres en un momento muy concreto de su vida. Un momento en el que muchas veces cuesta más empezar, cuesta más mantenerse, y donde todo lo que hemos hablado cobra aún más sentido. Porque al final la actividad física no es solo estética, es energía, salud y es como te sientes en tu día a día. Y también darte ese espacio para ti que muchas veces se queda en un segundo plano. Y quizá lo importante no es hacerlo perfecto, sino encontrar una forma de cuidarte que encaje contigo, que no te genere rechazo, que no sientas como una obligación y que puedas mantener cuando ya no estés motivado. Y bueno, muchas gracias Johnny por sentarte hoy aquí con nosotras en el sofá y por explicarnos todo esto de una forma mucho más cercana y algo que
podamos aplicar de verdad, nada de teoría. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras por darme la oportunidad de compartir con la gente que todo es mucho más sencillo de lo que se nos complica con las redes, que al final todo es básico, es poder adaptarlo a nuestra vida con pequeños objetivos que sí que podamos ir cumpliendo a lo largo del tiempo y de forma constante y que eso al final nos ayude a alcanzar pues, los objetivos que queremos lograr para cuidarnos y tener una mejor salud y disfrutar pues, de este regalo que tenemos que es la vida. Pues nada, pues os No dejamos podía haberlo dicho mejor. Sí, totalmente. Os dejamos en las redes de Johnny para que le sigáis y le deis mucho amor y nos escuchamos en el próximo episodio.